Pues bastante profundo este dilema que está ocurriendo en Medio Oriente. Vamos a abundar en este tema y vamos a analizar las consecuencias y el impacto geopolítico. Y agradezco muchísimo que esté con nosotros la doctora María Cristina Rosas, analista internacional de la UNAM. Muchísimas gracias, querida María Cristina, por estar con nosotros en esta primera emisión. Gracias por la invitación, Claudia, y felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Pues bueno, estamos en plena coyuntura. Sabemos que tú eres un especialista en cuestiones geopolíticas y también de Medio Oriente. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en Israel y en Hamas, que están diciendo justamente muchísimas partes dentro de Palestina que esto ya es prácticamente un exterminio? ¿Y cómo podemos considerar el llamado que está haciendo las autoridades de Israel a desalojar prácticamente la mitad del territorio de la Franja de Gaza, las personas del norte que se vayan hacia el sur para realizar una incursión terrestre? Pues mira, Claudia, este es uno más de los conflictos árabe-israelíes en plural, ¿sí? Porque desde que fue fundado el Estado de Israel en 1948, mediante una resolución de Naciones Unidas, aprobada por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, hemos tenido este desalojo y este hostigamiento hacia los palestinos. Se han sucedido diversas crisis desde el 48, recordamos la del 56 cuando se nacionaliza el canal de Suez y bueno, Israel ataca a Egipto. Y hace 50 años, el conflicto que nos ocupa hoy, hace 50 años se produjo algo parecido, la guerra del Yom Kippur, donde Egipto y Siria atacan a Israel y hay un fallo general de los servicios de inteligencia de Israel que no logran anticipar esta agresión. O se les subestimó o definitivamente hubo demasiada autoconfianza de que no se atreverían los egipcios y los sirios a atacar a Israel, y mira que la pusieron en jaque a esta nación. Eventualmente Israel se recuperó. Sin embargo, parece que la historia se repite y ahora estamos ante un conflicto que se produce en un contexto geopolítico donde vemos, por un lado, cómo han crecido ciertos actores en Medio Oriente. Pienso específicamente en el caso iraní, un actor que estaba muy acotado, por lo menos durante los tiempos de Saddam Hussein, pero en la medida en que ocurrieron acontecimientos como la incursión de Estados Unidos en Irak, primero en la Primera Guerra y luego en la Segunda Guerra de 2003, se debilita Irak, se crece Irán. Y bueno, ahora Irán quiere ser un protagonista en la región. Irán tiene obviamente nexos y conexiones muy importantes con Hamas y además el contexto involucra posibles acuerdos entre Arabia Saudita e Israel, donde una negociación entre ellos no le favorece a Irán. Hay que recordar que, por ejemplo, hace 50 años, uno de los saldos de la guerra del Yom Kippur fue que Egipto reconoció la existencia del Estado de Israel. Pero hay muchos estados árabes que no reconocen la existencia del Estado de Israel. E Israel quiere normalizar las relaciones con los países árabes para estabilizar la región. Esto no le conviene a Irán. Pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros considerar la solución de dos estados si justamente en la Carta Fundacional del Grupo Hamas está erradicar la existencia de Israel? Exacto. Ese es el conflicto. Mira, hay varios grupos palestinos. Recordamos, por ejemplo, que tras la Primera Guerra del Golfo, la del 91, Estados Unidos decide que hay que establecer procesos de paz en Medio Oriente y justo en ese marco se produjeron los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina. Y hay una imagen simbólica que seguramente nuestro público recuerda, con Clinton al centro y Yitzhak Rabin y Yasser Arafat dándose la mano y sellando el inicio de un proceso de paz, que digamos es el antecedente de sucesivos procesos de paz que se ha tratado de consolidar. Pero Yasser Arafat representaba a la OLP, a un sector de la comunidad palestina, pero hay muchos otros sectores que consideran que son otras las vías para negociar con Israel o para rechazar esa negociación y reivindicar el estatus palestino mediante el terror o la violencia. Eso es lo que pasa con Hamas. Hamas considera que la vía no es la diplomacia, la vía es el terror.
¿Cómo estaríamos viendo entonces la actuación hasta el momento de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina? Porque también, o sea, visto dentro de los partidos políticos que integran la Organización para la Liberación de Palestina, también ha habido muchas críticas sobre el protagonismo que ha estado pues ausente por parte de este líder, que si bien representa a gran parte de los palestinos que tampoco están de acuerdo con Hamás, que recordemos desde el año 2007 no ha podido salir del poder dentro de la Franja de Gaza, que sigue gobernando de facto. Así es. Sí, ellos llegaron al poder por un proceso electoral, pero si bien es cierto que no todos los palestinos son Hamás, pues tampoco todos los palestinos están en la línea del proceso de paz que inició Arafat o que postula Abbas, ¿no? Entonces, como que estamos viendo una fractura en el conjunto de los palestinos o en la comunidad palestina, que, bueno, evidentemente puede retrasar o incluso hacer que se dé una marcha atrás a todo el proceso que se venía desarrollando para lograr el nacimiento del Estado palestino. Cada vez más lejano todavía. Se aleja cada vez más. Oye, y en este tema, la seguridad de Israel, que era, pues se jactaba de ser de las más impenetrables del mundo, software Pegasus de espionaje, Mossad, pues quedaron en ridículo prácticamente. Muchos dicen eso, ¿no? ¿Cómo es posible que uno de los estados que tiene la mayor cantidad de seguridad fue vulnerado de esa manera? Incluso hay varias teorías que dicen que incluso pues fue vulnerable a propósito para que llegara en un momento en donde Netanyahu rescatara el país. Y tuviera el pretexto, ¿no?, para desarrollar esta incursión. Sí, en medio bélica. de crisis internas. Ay, mira, lo mismo Ya casi pasó hace cerramos. 50 años. Lo mismo pasó hace 50 años. Todo el mundo decía, ¿y el Mossad y los servicios de inteligencia? Porque en aquel tiempo era primera ministra de Israel Golda Meir, que por cierto hay una película que recomiendo, se llama Golda y se acaba de estrenar y es sobre Yom Kippur, y hay una escena donde ella habla con sus servicios de inteligencia y ellos le dicen, no calculamos, no estimamos que Egipto y Siria vayan a invadir. Hoy pasa lo mismo con los servicios de inteligencia. Puede ser, digamos, una percepción de que no se van a atrever, ¿no? Pero Pues también puede estaremos ser pendientes. una provocación, ¿no? Claro, muchísimas gracias por esto. Es un tema larguísimo, pero por supuesto que seguiremos discutiéndolo. Muchísimas gracias, María Cristina, por Claro estar que con sí, nosotros un placer. en esta noche, en este estreno. Y